Gracias. Muy buenas. Para el Centro Colombo Americano es un gusto tener hoy en nuestro espacio cultural virtual a un invitado muy especial, el artista escultor Fernando Pinto, quien realizó su exposición adivinatoria en el año 2011 en nuestra sala de arte. Nos acompaña también Rosabel Martínez, artista, fotógrafa, quien hace parte del equipo cultural del Colombo. Los dejo entonces en la compañía de ellos dos. Espero que disfruten el conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hola, Fernando, bienvenido. Hola, Rosabel, muchas gracias. Bueno, estamos en un nuevo conversatorio y pues obviamente que nos tiene aquí Adivinatoria, que estuvo en el 2011. Más adelante hablaremos sobre eso, pero ahora, Fernando, cuéntanos, ¿cómo va tu currículum? ¿Cómo va tu hoja de vida? ¿Cómo va tu experiencia artística? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Desde Adivinatoria, o sea, 2011. Bien. Yo creo que poco a poco he ido como, digamos, siguiendo mucho más el instinto. He aprendido mucho de mí mismo y del oficio. Y pues vamos andando. Lo importante es ir haciendo cosas cada vez, ir tratando de en realidad ser sincero con lo que te propone la vida y lo que propone como el corazón que tienes que seguir en cada momento. Y, y pues hasta ahora bien, estoy muy contento, todo ha ido bien, sigo trabajando. Excelente. Bueno, ¿y en qué momento supiste que ibas a ser escultor? Tarde, yo creería que tarde, yo ya estaba estudiando diseño y arte como opción en la Universidad de los Andes, y eso fue más o menos a los 22 años. Yo viajé a un poblado que queda muy arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta a hablar con un mamo que se llama Ramón Gil, y me quedé un mes con él, y, y un día de pronto, la sierra es un lugar muy especial, yo no sé, no sabría decir de qué manera, pero lo centra uno mucho. Y un día de pronto, así nomás, me descubrí. Tomé la decisión de que eso es lo que yo quería hacer en mi vida, y de pronto todo se aclaró en mi mente. La vida me cambió completamente, mi espíritu como que se tranquilizó. Era como si hubiera encontrado una fuente de vida en mí, adentro, ¿no? Después de que tomé esa decisión. Bueno, pero ¿cómo defines eso? O sea, ¿llegas así, por decirlo de No, alguna manera, de totazo a la escultura o no, se en va dando realidad poco a poco? sí, yo había tenido, digamos, como te dije, yo estaba estudiando diseño, y también estaba haciendo opción en arte, y cuando empecé a ver las materias de escultura, empecé a sentir una cosa muy particular, y era que yo, al contrario de todas las cosas que hacía, digamos, haciendo escultura, el tiempo me pasaba y parecía que estuviera soñando. Pasaban 3 o 4 o 5 horas, y de pronto me despertaba y tenía que comer. Y digamos que se volvió mi mundo, y dije, yo quiero vivir así. A medida que fui haciendo, me fui encontrando materiales, pero en realidad lo que me atrajo una cantidad fue que era mi lugar, era un lugar mío adentro, la escultura, no era un lugar afuera, un lugar adentro. Yo entraba a hacer escultura y ahí quedaba. Y cuando volvía en mí me sentía poderoso, me sentía realizado. Y bueno, digamos digamos, así fue que tomé la decisión. Ya eso era muy fuerte, pero tenía mucho miedo en realidad porque no sabía mucho, y no solo no sabía mucho, sino había mucha incertidumbre al respecto. Estaba haciendo una carrera muy formal, muy
correcta, en el sentido que, bueno, sales, estudias, vas a trabajar y como que tienes todo muy, ya está todo como muy planeado y entonces en ese sentido la escultura era un miedo que tenía que atravesar. Cuando tomé la decisión, todo desapareció, todos los miedos desaparecieron, eh, me tranquilicé una cantidad y seguí mi camino y digamos, ahí fue que empecé en realidad a ser escultor. Bueno, pero vuelvo otra vez a la pregunta. O sea, ¿pintaste alguna vez? ¿Haces bocetos? ¿Tienes alguna formación en el dibujo? Sí, la opción en arte, digamos en la universidad la opción en arte contempla que tú haces media carrera de otra carrera. O sea, yo era diseñador industrial y mi opción fue artes. Entonces en artes yo cogía materias como esculturas, todas las esculturas, dibujos, cogí todos los dibujos, fotografías, cogí todos los créditos en fotografía, todas las historias del arte. Haces como media carrera de lo que te interesa ver de arte, ¿no? Entonces, digamos que esa había sido mi formación artística. Eh, cuando salgo de la universidad viajo a Italia porque bueno, es otro cuento largo. En ese año, que no me acuerdo qué año fue, vino una exposición de Henry Moore a Colombia. Estaba en el Museo Nacional y cuando entré a la exposición vi dos piezas de Henry, a mí me encantaba Henry Moore. Y cuando vi dos piezas de piedra que me interesaron muchísimo por el poder de la piedra, pero vi dos piedras, dos obras de Brancusi que en realidad para mí expresaban, o sea, la piedra era súper expresiva en ellas y quise seguir investigando por ese material, digamos. Ahí viajé a Italia y en Italia estudié, pero bueno, todo esto ya después de haber tomado la decisión, pues, estudié con dos escultores, Pasquale Martini y Cesare Riva, la técnica de la piedra, después de que me interesó tanto en realidad. Y con ellos empecé ya, después de haber estudiado, empecé a trabajar por mi cuenta, más que academia. Quedé un poco saturado de las academias porque siento que se pierde mucho tiempo en la academia, se pierde demasiado tiempo. Me lo dijeron muchos escultores eh, reconocidos que conocí en Pietrasanta, me aconsejaron no entrar a una academia y de hecho pues creo lo mismo. El tiempo que estuve con estos dos escultores estos dos maestros, pues fue aprovechado al 100%. No diría que perdí ni un segundo de lo que estuve con ellos. Bueno, háblanos del oficio. El oficio en la escultura es una cosa maravillosa. Háblanos cómo te compenetras con el oficio, qué proceso tienes, cómo llegas a pulir tu técnica. Eh, la piedra es un material, yo diría que mágico, mágico desde el sentido que yo siento que la piedra tiene memorias ancestrales dentro, una memoria que ha guardado de todo lo que ha pasado a su alrededor, eh, y al ser un material duro, te permite entrar despacio y conocerla, no es un material que puedas hacer lo que quieras en cualquier momento con ella, es un material que se hace respetar y y eso es bellísimo para mí. Es un material con el que tienes que dialogar para, para, para poder lograr algo. Eh, y yo creo que la técnica digamos que en esta época, o para mi sensación, digamos, el oficio de la piedra se va perfeccionando a medida que vas entendiendo eso, a medida que vas entendiendo que la piedra quiere seguir siendo piedra, o sea, que la piedra tiene un espíritu también y tienes que respetarlo y tienes que trabajar con él. A medida, y tienes que aprovechar su fuerza. Ella misma tiene una fuerza como piedra, como objeto natural, y tienes que trabajar con eso. Y la técnica, yo creo, tú aprendes al principio a transformar la piedra en lo que tú quieras, con más tiempo, con menos tiempo. Pero cuando en realidad creo que perfeccionas la técnica es cuando empiezas en realidad a entenderla y a poder dialogar y a dejarla hablar y a intuirla mucho. Yo creo que cuando empiezas a hacer eso, empiezas en realidad a dominar el oficio o a pulir el oficio.
Pedro Martínez pregunta, ¿es muy riesgoso el trabajo de esculpir la piedra? Se utilizan herramientas que pueden conllevar un riesgo. O sea, los discos de diamante, las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas. Sin embargo, uno como escultor de piedra aprende a tener todas las antenas abiertas, a tratar de prevenir qué es lo que va a pasar, a saber cómo se va a comportar una herramienta y eso, digamos, ayuda, pero lo importante es siempre tener como todas las antenas abiertas a lo que pueda pasar, a prevenir que si hago un corte así, el disco se va a trabar y me puede rebotar. En fin, cuando tú digamos, abordas el oficio de cortar con máquinas de esa manera, es muy poco probable que te pase algo haciéndolo. Cuando tomas mucha confianza, como en todos los oficios en los que utilizas máquina, como cuando tomas mucha confianza, ahí es donde pueden ocurrir los accidentes. Ok. Aquí hay una amiga suya, Liliana Gómez Restrepo. Dice, siento mucha admiración por este artista. Desde Sevilla, un abrazo fuerte. Ah, tan bella. Gracias, Liliana. Tan linda. Háblanos de las exigencias físicas. ¿Cómo Pues te mira, eso es una de las... te preparas ¿Perdón? para todo este ritual del trabajo? Porque esto requiere mucho desgaste físico. Sí, pero digamos que em, digamos que esa es una de las cosas que va conmigo, ¿no? Yo desde muy pequeño, digamos, soy una persona con un carácter muy físico. Me encantan las cosas que me involucren, que involucren todo el cuerpo. Entonces, para mí el oficio de la piedra es casi perfecto para mí por eso. Requiere fuerza, requiere estar alzando cosas, tener fuerza para sostener las máquinas, para trabajar largos periodos con las máquinas. eh, y sí, es una exigencia, eh, pero también existen muchas herramientas, ¿no? O sea, aparte que tienes que mover tú con tu fuerza las piedras, existen ayudas, grúas, palancas, y aprendes cómo mover las cosas. eh, con seguridad y con cierta facilidad. Me imagino que debes tener alguna preferencia, un formato pequeño o un formato grande. Pues la preferencia sin duda es el formato grande. Eh, el formato pequeño me permite plasmar las ideas mucho más rápido. Entonces acá abordo una obra y la acabo mucho más rápido y sé cómo la quería. El formato grande se tarda mucho más, pero produce otra cosa. Yo no sé qué es, no sabría cómo lo ve otra persona, pero para mí es como la diferencia entre encontrarme con un perrito pequeño y un elefante. Es otra sensación cuando te sientes cuando uno se siente enfrente de una escultura de gran formato, se siente frente a un ser mucho más grande que uno. Eh, Incluso frente a una idea mucho más grande que quiso ser dicha de una manera monumental, digamos. Entonces, para mí la escultura de gran formato llega mucho más potentemente a la gente a la que quiero comunicarle cosas. Tú haces boceto, ¿no? Cambia Disculpa. mucho el boceto o la idea mental que tienes al ponerla ya en la piedra y empezar a sacar toda esa cantidad de formas. ¿Cambia mucho la idea inicial o se mantiene? La idea es mantenerla. La idea siempre cuando tú ya tienes una idea clara de lo que quieres hacer, es mantener eso. Sin embargo, durante los procesos ocurren cosas como te das cuenta de pronto que en esa escala la obra necesita ese cambio, un cambio, y lo haces.
Pero en principio, por ejemplo, cuando apenas estés haciendo las primeras obras en gran formato, quieres llegar al resultado y tiene que ser exacto, pero después, como te digo, vas entendiendo la piedra y vas entendiendo el material y la escala, y te permites decir, no, esto lo voy a cambiar, y lo cambias, y muchas veces también por el mismo material encuentras una vena que no te conviene para esa forma, encuentras como es material natural, encuentras una fisura, bueno, y lo vas cambiando. A veces cambia mucho, a veces no cambia nada, todo depende de cómo se comporte esa obra, esa idea, en la escala que la quieres hacer, en lo grande que lo quieres hacer. Constantin Brancusi fue un escultor rumano del siglo XX, contemporáneo. ¿Por qué lo admira tanto? Varias cosas. Primero, él en ese momento fue un visionario de la escultura, o sea, la escultura venía siendo muy, y la escultura en piedra sobre todo, venía de Rodin, venía siendo muy figurativa, y Constantin Brancusi rompe con esto y empieza a ser muy minimalista, con ideas que parecían salir de dentro de él, sin copiar a nadie, porque él no tenía a nadie alrededor en ese momento, eh, que, le, que, le, que lo llevara a hacer ese minimalismo. Eh, y las obras, y entendió muy bien la piedra. Yo creo que fue una persona, digamos que para mí los orientales, tipo los japoneses, sobre todo los japoneses, entienden porque tienen una cultura de la escultura en piedra muy antigua. Y entienden muy bien el espíritu de la piedra. Constantin Brancusi, en medio del modernismo, donde había mucha, ¿cómo decirlo? Mucho transformismo, mucho coger la piedra y convertirla en un cuerpo que muchas veces pues no tenía que ver con la piedra, era un cuerpo. Constantin Brancusi hace las esculturas en piedra y habla con la piedra. Y eso es un cambio radical en esa época, yo creo. No lo entendió muchísima gente, después tuvo muchísimo éxito, pero en principio me parece muy valioso el hecho de que él haya visto eso y haya apostado por eso toda su obra, ¿no? Y es maravilloso. Gracias. Julián Correa pregunta, ¿qué materiales propios de Santander usa en su obra? ¿Cómo fue el proceso para acercarse a ellos? En Santander realmente no fue en Santander, lo encontré aquí en Bogotá. Una vez que vine, yo vivía en Barcelona, una vez vine y quería empezar a trabajar acá cosas, quería pasar el mes que iba a pasar acá, pero quería trabajar, y encontré un señor marmolero cerca del barrio que me dijo que tenía unas piedras, que si quería verlas. Y cuando llegué al lote donde tenía una montaña de bloques pequeños de un mármol negro, y me dijo que pues que probara. Y cuando lo vi el material más hermoso que haya visto aquí en Colombia, que era el mármol negro de Los Santos. Era un negro profundo y perfecto. Y empecé a trabajar ese mármol. Lo que pasa es que ese mármol ya no lo sacan, esa cantera la cerraron hace mucho tiempo. Todavía yo en esa época le compré esa montaña porque me la vendió a nada, o sea, el tipo estaba encartado con esas piedras y me dijo, le vendo esto tanto. Y yo dije, no puede ser, porque en Italia, por ejemplo, ese mármol, así de negro, así de perfecto, un bloquecito de 50 por 50 por 50 centímetros, puede estar costando 500 euros. No diga. Y aquí él tenía esa montaña gigante, me la vendió como por 700.000 pesos la montaña, o sea, era una montaña, digamos, de 3 metros de alta por 3 metros por 3 metros. Y, y yo, como no sabía, le dije, bueno, déjame, yo probé el mármol y cuando lo vi dije, no puede ser, no puede ser que haya encontrado este material acá. Y empecé a trabajar y ahí tengo todavía todavía tengo bloques de esos, no los he acabado, pues tengo por ahí unos 10, 15 bloques de esos. Ay.
O sea, así fue el proceso para acercarse al material también. Sí, Fue- sí. Últimamente he estado también, pero no he encontrado buen material, o sea, un material sólido, libre de fisuras, en Pescadero. Hay un granito rosa muy bonito, pero por, por, por lo, por lo telúrico que es esa zona, está muy roto todo empiezas a cortar un pedazo y se queda otro pedacito, empiezas a cortar por acá y se queda un pedacito. Es muy complicado de trabajar el granito rosa, pero es un granito muy bello. Pero no he encontrado un material, digamos, suficientemente sólido para poder planear una idea y que lo que hago más o menos se parezca a lo que planeé. Bueno, ¿y qué es adivinatoria? Adivinatoria es una serie, digamos, es muy importante para mí Adivinatoria, porque es la primera serie en la que empiezo a ser muy geométrico, muy práctico en la forma. Eh, Adivinatoria eh, trataba ahí también empiezo a dialogar mucho con la piedra, a entenderla, a mirarla, a mirar los quiebres, por dónde está rota, qué quiere decir ella. Digamos que es un quiebre porque la obra anterior de Adivinatoria era una serie, era una obra muy redondita, de mármoles blancos, muy pulida, muy terminada, y Adivinatoria en Adivinatoria empiezan a haber mármoles rotos, y también obras muy perfectas en planos, y de eso se trataba. Cuando de pronto tienes toda la vida planeada y se rompe. Adivinatoria era eso, ese proceso de qué va a pasar, de qué va a pasar con nuestras vidas. Tenemos todo, como lo que pasó ahora con la pandemia. Tenemos todo planeado, todo está perfecto, todo está pulido y de pronto, ¡boom!, pasa esto y, to- y todo el mundo queda, bueno, ¿qué pasó? Bueno, esa es la naturaleza, así es. Se rompe todo de repente. Adivinatoria eran esas obras que estaban perfectamente, parecían ciudades, parecían planos, parecían cubos, triángulos perfectamente hechos y de pronto se rompían por un lado. Esa fue la serie adivinatoria. Bueno, esto fue una experiencia en la Sala de Arte del Centro Colombo Americano en el 2011. ¿Cómo llega Adivinatoria al Colombo? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó después de Y, eso? y yo no me acuerdo cómo llegué a Colombia, yo creo que yo me contacté con Elena y le presenté la obra, no sé si fue al contrario, bueno, yo creo que yo me presenté, eh, y en esa época pues tenía una gran cantidad de obras de aniveratoria, tenía como 40 piezas y yo decía, bueno, ¿dónde voy a meter todo esto? Y, y, y bueno, le presenté la obra, Elena aceptó exponerla allá en Colombo, yo no me esperaba la sala del Colombo, me pareció sinceramente de los espacios más hermosos en los que yo he expuesto, porque tiene mucho carácter como sala, es una sala eh, íntima, en pocas palabras, es íntima, tiene espacios íntimos, te puedes mover de un espacio a otro y cambiar de visión, eh, jugar con los espacios para provocar ciertas cosas. Me pareció muy linda la sala, muy chévere y la pasé muy rico, además, pues además fue el proceso de instalación fue delicioso, fue instalar y tratar de crear ambientes, de crear una experiencia, porque es que te permite hacer eso, ¿no? Te permite crear una experiencia por la personalidad que tiene, por el carácter que tiene esa sala, es hermosa, a mí me encantó. ¿Sí se Y yo acuerda, me Elena, cómo? acuerdo que la piedra como que se hizo parte de la sala, fue como, como si se hubiera integrado en un momento. ¿Te acuerdas cuando terminamos de hacer el montaje? Como que parecía que hiciera parte de la sala. Fue esa Sí, sí, sí. sensación de que estaba ahí, hecha para allá.
No sé, Sí, está muy bonito. sí, eso fue, yo creo que esa sensación exactamente de decir qué bello espacio, caramba, no, y era comodísimo porque era comodísimo cambiar y pues esto acá y sabías exactamente hasta dónde iba esa escultura ahí, dale ahí. No, no es en un lugar que te genera dudas, sino que el mismo espíritu del lugar como que te da directrices muy claras y hablas con el espacio y sabes dónde dejar las cosas. Muy chévere, me parece muy lindo. Siempre se lo he dicho a Elena, es de las salas más bonitas, yo creo que es la más bonita en la que he expuesto. Gracias, Fernando. Para nosotros también fue muy importante la exposición. Ujú. Bueno, y hay una obra tuya en la Pinacoteca del Colombo, ¿no? ¿Qué se siente tener una obra en una colección de una institución? Pues mira, pues, a mí me encanta hacer parte de esas colecciones, eh, porque siente uno no sé si aporta, pero sí se siente uno entendido, siente que se siente absorbido por la gente, que eso es lo que yo siento que sería ideal, no que uno lo busque, pero mejor dicho, cuando tú quieres a alguien, tú quieres que esa persona te quiera, así de simple. Me encanta que estén en las colecciones porque siento ay, que se entiende, que está ahí, que la quieren, ¿no? Me fascina esa sensación en las colecciones cuando son colecciones grandes y cuando son colecciones de parques, por ejemplo, que en realidad te buscan y dicen, hey, quiero que estés aquí, uy, qué rico que en realidad sientan que mi obra tiene que estar en algún lugar. Eso me parece muy chévere. Te cuento que yo estoy conformando una colección, entonces me hace falta una obra tuya en mi colección. Podríamos, podríamos estar hablando ahí. Bueno, ¿qué temas abordas en tu propuesta artística? ¿A qué te enfrentas? ¿Qué temas? ¿A qué le apuestas con ese tema? ¿A dónde miras? ¿Qué pretendes que nosotros veamos cuando vemos una escultura tuya? Dices en general, bueno, digamos que en general el proceso es el siguiente. Yo empiezo, yo empiezo a improvisar generalmente en piedra. Y empiezo, porque ahora, como te digo, a medida que he ido avanzando, me he dado cuenta que muchas cosas salen del diálogo con la piedra. Y entonces empiezo a improvisar en piedras pequeñas. Y muchas veces no sé hacia dónde va el camino. Y yo sigo haciendo la obra o la serie que estoy haciendo anteriormente, digamos, un poco para conservar la cordura, pero al mismo momento voy improvisando cosas y empiezan a salir formas y empiezan a salir ideas que todavía no sé con qué se conectan. De repente, en algún estadio del proceso, se conectan con algo que estoy sintiendo en ese momento y que llevo sintiendo mucho tiempo, pero hasta ahora lo veo claro en una escultura. En ese sentido, los temas que abordo son temas que me preocupan en ese momento. Por ejemplo, en el momento de eliminatoria no recuerdo muy bien si fue la crisis del 2008. La crisis que se veía venir desde el 2006 en el Mundial era exactamente eso, la eliminatoria fue eso. ¿Qué tal si se nos cae el mundo tal como lo conocemos? A mucha gente se le cayó el mundo en el 2008, en el mundo. Y digamos que esas son temáticas que voy sintiendo, digamos, series como de hace 2 años o hace un año, los candidatos. Había una serie que son personas mal logradas en piedra que hablan de la malestar que sentía en las elecciones presidenciales en donde no sabías para dónde mirar. O sea, a mí me parecía que un candidato era peor que el otro y el otro peor que el otro.
Entonces, digamos que las temáticas que abordo en la obra pequeña, sobre todo, son temáticas que me afectan o que empiezan a afectarme desde algún tiempo y que veo y que siento en mi ambiente que afectan a la gente y de alguna u otra manera salen formalmente y se convierten en series. En las de gran formato, digamos que el tema que abordo es más ecológico, pero más que eso en general, en general creo que es un tipo de visión ancestral, como la forma en que utilizaban la piedra las culturas antiguas, como los incas y los celtas, ¿no? Las obras, esas obras monumentales que se relacionan como en muchos niveles con los lugares en donde están. Eh, sí, siento eso, siento que mi obra monumental va más allá de poner un matacho, sino de hablar de nuestra conexión con la tierra, de que esas obras hablen de quiénes somos nosotros aquí, de que hacemos parte de una cosa mucho más grande, de que la tierra es un ente vivo y que tiene canales energéticos, bueno, en fin, muchas cosas que es un rollo larguísimo, pero digamos que en el gran formato abordo esa temática, el tema de la relación que tenemos, de que tiene la raza humana con el medio, con la tierra, con el ser que es la tierra. Ahora que hablas del gran formato y recordando conversaciones pasadas donde nos contabas cuando estuvo en el Oriente, en algún parque, que te enfrentaste a una piedra grande para hacer una obra, ¿cómo fue ese trabajo? Pues eso fue la primera escultura que hice en Taiwán. Fue una obra que rebasaba mis capacidades en ese momento absolutamente. Yo pues la planeé y cuando la presenté la aceptaron, y cuando la aceptaron y yo llegué allá vi 3 bloques enormes y yo no sabía pues por dónde iba a empezar ni cómo iba a cuadrar el ensamble de esos 3 bloques, porque en chiquito es una cosa, tú ensamblar 3 bloques en pequeño pues es relativamente fácil, pero cuando necesitas 2 grúas para hacerlo y que una grúa tiene que estar de acuerdo con la otra y que todo tiene que estar bien puesto digamos, emplomada, en vertical, porque el peso de esas obras hace que si no están exactamente verticales, se pueden caer en bueno, muchas cosas técnicas que en chiquito, pues no se ven. Y esa experiencia fue fuertísima, pero fue la experiencia más enriquecedora de mi vida porque en gran formato, porque ahí aprendí todo, bueno, no todo, pero muchísimas de las cosas que necesitaba para hacer obras en gran formato, que en principio pues tenía idea, había trabajado, pero este fue, digamos, yo creo que en este fue mi graduación de gran formato. Fue muy difícil hacer esa obra. Trabajé el mes entero muy, muy duro. Los primeros 15 días no sentía los brazos. Yo me acostaba por las noches con los brazos dormidos y me levantaba con los brazos tiesos, con las manos tiesas. Para empezar a trabajar, me tocaba meterlas en agua caliente, ablandarlas y después irme a trabajar. O sea, fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Pero fue muy, 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 muy enriquecedor. Y después de ahí le cogió todavía más amor a la escultura, después de esa experiencia. Sí, sobre todo porque cuando hice eso dije, bueno, ahora sí, que se me ponga por delante cualquier escultura, siento que puedo hacer lo que quiera. Y entonces empecé a proponer cosas mucho más libres, ya no me ceñía tanto a un bloque solamente, no me ceñía al tamaño, sabía que podía entrar una piedra hasta donde yo quisiera, sabía medir mis tiempos. Es muy importante cuando uno hace gran formato medir los tiempos, tener un cronograma,
parece poco artístico eso, pero es importante cuando uno se enfrenta a una piedra de ese tamaño, saber que en 5 días voy a estar aquí, en 10 voy a estar aquí, en 15 voy a estar aquí, y al mes voy a tener la pieza como la quiero tener, porque tengo un mes para hacerla. Los eventos en los que hago estas esculturas monumentales, pues generalmente son de un mes. Hay unos que te proveen de muchos asistentes, pero hay unos que no, que tú vas y te entregan todo tu estudio, tu bloque, tus herramientas y todas las ayudas que necesites, pero eres tú el que trabaja. Y bueno, en ese sentido tienes que tener muy claro que vas a llegar a buen punto en el momento que tienes que llegar a buen punto, ¿no? Y cuando logré esto dije, bueno, de aquí en adelante, pues ya estoy tranquilo. Y es chévere porque entonces te liberas. Dices, bueno, ya, ahora puedo hacer cosas sin pensar en que, ay, es la otra, no, ya, tan, planeas una cosa, la propones y cuando llegas ya sabes cómo vas a hacer. Tienes mucha más seguridad en hacerlo. Y ahí, entre toda esa cantidad de bocetos, ideas que tienes, ¿hay algún reto monumental? ¿Algún reto, dices? Reto para hacer una escultura monumental. Sí, hay una que me gustaría tener, pero no la preparé. Tenía otras preparadas, pero no preparé esa. Eh, hay uno que se llama Hipogeo, que es una escultura un poco inspirada en San Agustín, pero igual se llama Casa de los Espíritus del Bosque, y es una conjunción de 5 bloques en granito negro. Lo propuse para, bueno, está en cola para una proposición para un museo en Corea, y son 5 bloques muy grandes. En realidad el tamaño, pues para que una persona entre, son 4 patas y un bloque encima, digamos, esquemáticamente hablando, pero pues es una escultura bien grande, digamos, y son 5 bloques ensamblados que requieren pues cierto grado de no sé cómo decirlo, pero sí, o sea, de complejidad, tiene un grado alto de complejidad, pero quiero verla hecha, me encantaría porque es una escultura realmente grande, es una escultura que tiene 2,50 de alto por 4 de largo por 3 de ancho. Y bueno, me encantaría hacerla, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Luis Fernando Pinto González dice, muy interesante y hermosa la escultura del árbol caído en Estambul. ¿Esa cuándo la hizo? Esa la hice en el 2017 en Estambul y fue una experiencia bien chévere porque digamos que vino la prensa a entrevistarme, y me preguntó, bueno, ¿qué quiere decir su obra? Ustedes saben pues cómo es la situación en Estambul, que con Erdogan pues la cosa es un poco complicada, en cuanto a poder decir lo que se quiere. Entonces me dijeron, bueno, ¿y cuál es el tema de su huesta? Entonces dije, no, pues obviamente ecológico. Se llama el árbol caído. Y en realidad la temática y esta escultura fue puesta en la alcaldía, en la alcaldía de una zona de Estambul que se llama Büyükçekmece. Eh, el árbol es el símbolo de la democracia. El árbol es el símbolo de la democracia porque allí se reunían los primeros demócratas a escondidas a hablar de lo que iban a hacer. Y el árbol caído tenía esa simbología, era poner ese árbol enfrente de la alcaldía de Estambul. Esperen, a ver, les comparto. ¿Será que puedo compartir por aquí la imagen para que lo vean, para que no quede flotando la idea? Sí. Ahí voy, un momento.
Y este árbol caído, el árbol cortado, pues. Sí, pues es una escultura de árbol blanco que está enfrente de la A alcaldía ver, y habla de eso, es eso, es el árbol de la democracia cortado. monumental. ¿Perdón? ¿Tienes alguna predilección por la escultura pública o más que por esas piezas que a veces se tienen en las colecciones, sino esas que se ubican en los espacios públicos? Sí, realmente sí. Yo creo que la diferencia entre la escultura pública y las colecciones privadas, pues es que eh, haciendo la comparación, por ejemplo, con un músico, es como cantarle una canción a una persona o cantar una canción en un concierto, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de hacer una escultura pública, no solo le estás hablando a mucha gente, sino que estás creando en esa gente una sensación distinta, poder abordar la obra, poder recorrerla, poder meterse dentro, pasar a través. Para mí es una experiencia bellísima como artista verlo y cuando soy espectador de esculturas monumentales, me parece que es mágico ver cómo se crea un ser gigante ¿no? en un material y te permite abordarlo, ¿no? No solo las esculturas, los templos grandes, las construcciones gigantes, la escultura pública para mí es mi predilección por eso, por esa sensación que te da de sentir algo gigante enfrente tuyo, ¿no? Esa sensación que no sé, repito, no sé cómo explicarla, es grandiosa para mí. Se fue Rosa. No, Bueno, Jimmy Fortuna. perdón, Elena. Sigue, a ver, sigue. ¿Dónde tienes, Sí, sigue. ¿dónde tienes escultura pública? ¿En qué ciudades? ¿En dónde hay? Aquí en Colombia tengo una en Cali y una en Cartagena. Tengo en México, en Guadalajara, en Córdoba, en España, en Vicenza, en Italia, también en un lugar cerca de Vicenza tengo otra obra pública, bueno, en Italia, en España, en el Líbano, en China, en Taiwán, en, en En Argentina, Estambul. en Turquía, y no recuerdo más. En muchas partes del mundo. Acá Jimmy Fortuna pregunta, ¿cómo ves el panorama artístico en Bucaramanga? Relacionado con la escultura también. A mí me parece a mí me parece que falta mucho apoyo en eso. Falta mucho apoyo en valorar y en hacer visible, pero bien visible, el arte en Bucaramanga, el arte santandereano en Bucaramanga. Hace falta apoyo en cuanto, por ejemplo, lo digo en La Piedra. Santander está rodeado de piedra, de canteras, debería haber como una escuela como la que hay en Barichara, pero bien, o sea, inspirar a la gente a que saque de sus raíces todas esas cosas, ¿no? Me parece sí, en general me parece que hace falta apoyo, que hace falta visibilidad, sobre todo oportunidades de visibilidad, lugares
para visibilizarse. Sí, me parece eso. Aparte, pues tengo que ser muy sincero en decir que no, o sea, hablo desde lo que he visto cuando he ido. No vivo en Bucaramanga, voy seguido, pero lo que he visto es que lo que he visto, en lo que he visto me parece que hace falta fuerza, fuerza y en eso, en la escultura sobre todo, que es tan cara, pues hace falta apoyo para sacarla, para crear cosas de escultura monumental, para apoyar a la gente en que en realidad muestre las cosas y en realidad se crea un espíritu de cultura de la escultura, ¿no? Me parece, desde de lo que he visto, eso, ¿no? Me parece que no, no, no hay, es que no quisiera eh, ser injusto, pero me parece que no he visto que haya un apoyo para visibilizar. Es que no sé cómo más decirlo, lo he repetido 500 veces. Sí, ahora que Jimmy puso esa pregunta en el tintero, había un proyecto muy lindo, ¿no, Fernando? Que queríamos lograr, que usted nos había como comentado para hacer hace unos años, era lo de traer esos grandes escultores para hacer esculturas en los parques de Bucaramanga. ¿Eso se podrá hacer algún día? Esperemos. Imagínense que ahora, hace poco me llamó un escultor bogotano que no conocía yo. Lo conocía de nombre, pero no lo conocía personalmente. Se llama Jaime Carlos Arango. Y me dijo, Fernando, voy a hacer un evento de escultura acá en Zipaquirá. ¿Qué me recomiendas? Yo le mandé todo lo que pues había presentado en Bucaramanga. Mire, haga esto, haga lo otro, conéctese aquí, ¿verdad? Y logró hacerlo. Y lo va a hacer, van a hacer un museo subterráneo en la Catedral de Sal de Zipaquirá, esculturas monumentales. Van a invitar 20 artistas internacionales, digamos que van a invitar 20 artistas internacionales y en bloques monumentales van a tallar las paredes de los socavones de la Catedral de Sal, de unos socavones que les dieron, no sé, pero inmensos, o sea, 15 metros por 5 de alto, van a ser una cosa gigante. Yo espero que se pueda hacer. Yo entiendo que es difícil porque en Colombia no se ha visto todavía eso, o sea, no se ha visto en realidad el poder que tiene un parque de esculturas. No se ha visto Sí. lo que es un parque de esculturas monumental, uno con varias esculturas, con varias ideas de varios países, con distintos conceptos, con escultores buenos, con gente que lleva su vida trabajando en diferentes países, pero con conceptos clarísimos, con una técnica impresionante, con obras absolutamente perfectas. Eso, la visión de un parque de esos es o sea, cambia la manera de ver la escultura. Y entiendo que por eso es difícil pasar un proyecto de esos donde, pues en realidad no se le ve, o sea, no se puede comparar con nada. Si no lo has visto, si no has podido experimentar eso, pues dices, pues sí, pero quién sabe, pues hay cosas más interesantes que hacer que un parque de esculturas. Cuando en realidad puedes ver el poder que tiene un parque de esculturas, no solo a nivel visual, sino cultural. La gente empieza a visitarlo, la gente empieza a aprender de arte, empieza a aprender, empieza a decir, oye, ¿esto por qué significa esto? Ah, y entonces significa esto por esto, y entonces ya su cabeza empieza a trabajar distinto y empieza a sacar de un cubo con 3 varillas, no sé, por decir cualquier cosa, empieza a relacionarlo con una idea. Y eso es lo grande de un parque monumental. Es una sala de exposiciones para toda la vida,
para toda la gente, ¿no? Y eso, pues, en algún momento lo podremos hacer. Hay que seguir intentándolo. Sí, esperemos. Tener vida Esperemos, para esperemos. verlo. Sí, no, esperemos, no, sí, seguro, seguro, Fe, tranquila, ahí vamos. Es muy grande el reto de trabajar escultura fuera del país. Hay mayores condiciones. Y es un reto trabajar escultura fuera del país. Pues no, es un reto pasar. Uy, pasar es un reto. O sea, yo, por ejemplo, al año puedo presentar, no sé, a veces presento mucho, pero a veces no tanto, pero digamos que yo puedo presentar 10 proyectos, de los cuales puede pasar uno, o dos, o ninguno. Entonces, el reto es que pasen los proyectos, porque pues, la comunidad de escultores de gran formato, digamos, en el mundo podemos estar haciendo yendo de lugar a lugar unos 400, 500 escultores en el mundo. Gente muy buena. Eh, y, y, y los parques pues necesitan 5 o 6. Y entonces pasar de 400 que pasen 5 pues es difícil. Entonces el reto primero, el reto más grande es pasar el proyecto. Pero cuando uno lo pasa, en realidad en todos lados trabajar es muy fácil en el sentido de que casi siempre todos estos eventos tienen todas las herramientas y todas las facilidades para que llegues, trabajes, termines y dejes la escultura y la instales, ¿no? No es un reto. Una vez sabiendo hacerlo, toda esta gente ya tiene muy claro cómo se hacen las cosas, qué necesitas y desde que tú sepas trabajar, pues no hay ningún problema. Ahora, los primeros proyectos son difíciles porque entras con mucho miedo. La piedra se te hace más dura de lo que en realidad es. eh, y hasta que no perfecciones la técnica de, de llegar a la figura, de llegar a lo que quieres, pues la pasas medianamente mal en los primeros proyectos. Después ya es una delicia, después ya sabes el camino que tienes que coger, para dónde vas y cuánto te vas a demorar, y entonces vas, lo haces y la pasas bien en el proceso. A los primeros no lo pasas bien, a los primeros estás todo el tiempo pensando que no vas a alcanzar, que no vas a alcanzar, que no vas a alcanzar, pero, pero ya después no es un reto, eso es un goce en realidad. Te gozas absolutamente la cultura que visitas. Es muy chévere. Y esa clase de convocatorias que dices que presentas tantas, ¿en Colombia también las hay? ¿O en No, Colombia no hay convocatorias para los escultores? no, en Colombia no hay. De hecho, pues esta de Zipaquirá es la primera que va a haber de ese tamaño. Digamos que en Barichara hubo convocatorias pequeñas, con el cual sacaron ese parque que me pareció bellísimo, el parque que hicieron con las esculturas de los simposios que hicieron allá. Pero nunca se ha hecho una grande como la que van a hacer ahora en Zipaquirá, que es pues como las que hay a nivel mundial, ¿no? Son convocatorias grandes en donde viene gente, hacen obras monumentales realmente, eh, las instalan con todos los fierros, digamos, grúas, eh, eh, estudios, en fin. No, aquí no se ha hecho eso a fondo todavía. Se hará, pero no sé. Yo creo que esto de Zipaquirá va a ser muy importante. Va a dejar un precedente muy claro, muy importante para que la gente vea de qué se trata la escultura monumental, ¿no? ¿Y en esa vas a participar? En eso voy a participar. Pero pues la han cancelado como 3 veces. La tercera fue ahora por el COVID. Claro. Entonces ahora va a ser pues están pensando hacerlo en agosto.
espero que salga. Aquí hay Bueno, un comentario muy interesante de Luis Fernando Pinto que dice, las esculturas públicas de gran formato son un patrimonio literalmente eterno para una ciudad. Eso es verdad. sí, sí, y se acuerda una vez que hablábamos, se acuerda una vez que hablábamos, que yo le contaba que una vez estábamos en China y un señor que era dueño de una distribuidora de carros, se había metido al negocio de llevar escultores monumentales a su ciudad, y entonces nos reunió y nos echó una charla y nos dijo, mire, lo que pasa es que en China nos dimos cuenta de una vaina. La gente en realidad piensa que es que cuando hay plata hay que meterle arte a las ciudades. Y es al contrario. Hay que meterle a las ciudades arte para que se vuelvan bellas y llegue la gente y haya plata en la ciudad. Y se vuelvan lugares interesantes para visitar. Hay que meterle plata a la ciudad en arte, en cultura, y ahí la ciudad se vuelve interesante para llegar, para ir a visitarla. Entonces, a mí me pareció muy chévere esa vuelta que le dio. Claro, no es, la cosa es al revés. ¿No? Y no es un señor, y no es un artista que uno diga, no, así es que el arte no, no. Es un señor de números, pues, es un señor de empresario, que tiene las cosas muy claras y dice, la cosa es así. Y era un empresario muy grande en su ciudad, digamos. Y dijo, la cosa es al revés. La cosa es primero arte y después llegan las cosas. Después empiezan a llegar, las empresas empiezan a llegar porque es una ciudad bella, la gente le gusta vivir ahí, o sea, la cosa cambia. Cosa cambia, sí, es verdad. ¿Y dónde quisieras ver una obra tuya? ¿Dónde aún quisieras poner allá una obra? Y pues pues en realidad, no, hay tantas cosas que quisiera hacer en realidad, no hay un lugar. Digamos que cada proyecto va llegando y me va dando los lugares justos que las obras van pidiendo, ¿no? Y lo que voy siendo capaz de lograr y hacer y, y cómo soy capaz, cómo voy siendo capaz de instalar o de proyectar obras en los espacios, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en algún momento llegarán los espacios renombrados o especiales o en los cuales esté listo para decir lo que tengo que decir en esos espacios. Pero digamos que el último proyecto, por ejemplo, que hice en Alemania, fue una escultura en onda, se llama Onda la escultura, y está en un parque, en un bosque, el lugar es precioso, me sentí magnífico instalándolo, la escultura queda perfecta, y digo, no, no es que esos sean los lugares, sino que esa es la sensación que quiero tener cuando lleguen esos lugares a los que me refiero. Esa sensación de decir, esa escultura va ahí, está integrada en todo, lo mismo que hablábamos de la Sala de Colombo. Esa escultura está ahí, ese es su lugar, está integrado, hace parte, la gente la siente como si fuera parte de ahí y dice algo importante para la gente, ¿no? Para la historia puede ser, pero bueno, es dárselas mucho, pero digamos, dice algo importante. Claro. ¿Qué condiciones técnicas tiene tu taller? Pues mi taller tiene unas condiciones técnicas, yo creo que suficientes para el trabajo que desarrollo ahí. Digamos, no hago obras muy grandes, hago obras medianas. Medianas quiere decir eh, hasta 2 metros, 2,50 metros, que pesen, que pesen menos de 2, 3 toneladas.
no puedo hacer obras más grandes porque pues, mi grúa, todo lo que tengo ahí no podría trabajar más grande. Trabajo, por ejemplo, en cuanto al polvo, que es tan importante con la piedra, y hay que cuidarse mucho del polvo. Los escultores, sobre todo que trabajan piedras abrasivas, como los de Barichara, que son artesanos y no se han cuidado, incluso cuidándose. Es una piedra que causa silicosis en los pulmones. La silicosis es como, pues es una enfermedad que te da que más o menos hace cicatrices en los pulmones y cada vez te merma la capacidad de respiración cada vez más. Entonces es muy importante protegerse y esa es una de las características. Mi estudio está cerrado porque está en Bogotá adentro, es una bodega, y entonces ahí tengo que trabajar con agua. Todas las máquinas tienen agua. Entonces, cuando yo corto, hay un chorro de agua que sale a los discos y a la piedra y eso se convierte en barro, digamos, en agua. El agua se lleva todo el polvo y no sale polvo, o sale pero muy poquito. De resto, pues es normal, lo que puede ser un taller entre carpintero y marmolero y, y todero. Sí, es un taller, no tiene muchas más cosas técnicas. Tengo una grúa suficiente, tengo este sistema de agua para cortar y digamos eso, en el estudio tengo eso, técnicamente hablando, digamos. Silvia Juliana Gómez está preguntando, además de la piedra, ¿qué otros materiales trabaja? Con la piedra pasa una cosa muy tenaz. Yo no sé, he hablado con muchos escultores que trabajaban otras cosas, que trabajan otras cosas, y no pudieron nunca salir de la piedra. La piedra es un material enamorador profundamente. Como te digo, yo creo que la piedra tiene, o yo siento muy dentro de mí, en realidad, que la piedra tiene una memoria ancestral o un cuento que le echa a uno cuando uno trabaja con ella y uno se envicia ese cuento. Quiere siempre estar ahí pensando y trabajándola y sintiéndola y consintiéndola y puliéndola y mirándola y no me pasa con otros materiales. El metal me parece además que caliente, ruidoso, no me gusta como material. Las resinas, por ejemplo, me parece que huelen demasiado, tienes que protegerte demasiado, todo está pegachento. Bueno, en fin, o sea, cuando uno llega a la piedra, y lo hablo sinceramente, siendo un escultor de piedra, obviamente, pues, cada uno mira a sus hijitos de manera predilecta. Cuando uno llega a la piedra, o cuando yo llegué a la piedra, no pude hacer nada más. O sea, trabajo madera, pero la madera ya como que no me convence tanto. Me encantan los olores, por ejemplo, disfruto cuando trabajo la madera, disfruto de los olores, disfruto de las vetas. Pero lo máximo para mí es trabajar piedra. La sensación de trabajar piedra no la consigo con ninguna otra cosa. Ahora que dices esto, en Pietrasanta, devolviéndonos a los inicios, ¿allá trabajan solamente la piedra? Y el bronce. Tienen, Y el bronce. tienen fundiciones muy grandes de bronce y muy importantes. Digamos que Pietrasanta trabaja piedra porque está cerca de Carrara, donde están las canteras, pero realmente es un centro de reproducción. O sea, allá van los grandes artistas con sus modelitos pequeños a decir, bueno, yo quiero que me haga esto de 5 metros de alto por 2 por 1
y quiero que me lo haga en un bloque de mármol blanco y también me lo haga en bronce. ¿Tiene la plata para pagarlo? Sí, tenga. Entonces, Pietrasanta es un centro de reproducción de escultura. Y trabajan principalmente mármoles y llegan, es un puerto marmífero o marmolero de nivel mundial. Llegan mármoles y granitos de todo el mundo, consigues lo que tú quieras allá, en los tamaños más o menos que quieras, y puedes mandar a reproducir la hora que quieras, lo que quieras. He visto botellas de Coca-Cola de 2 metros de alto, o sea, una patilla, bueno, cosas así rarísimas. O sea, puedes mandar a reproducir lo que quieras. Es un Ya. centro de reproducción. Pero pues cuenta con, con unos artesanos tremendos. O sea, la producción, yo creo que la cosa, la fundición de bronce de Italia, yo no la he encontrado igual en ningún lado. Si tú ves las esculturas de Botero, no se le ven soldaduras, no se le ven puntos, no se le ven abolladuras, las pátinas son perfectas, es una cosa que no se logra. Tienen mucha tradición, vienen desde la época de Leonardo y antes. O sea, sí. Sí, claro. ¿Algún proyecto? ¿Estás trabajando sobre algo? Estoy trabajando, digamos que desde hace un año estoy trabajando varias series paralelas, y esperando un poco y trabajando en ese proceso que te digo, en el cual empiezo a improvisar cosas y empiezo a ver qué salen, ¿no? He estado trabajando en varios proyectos, por ejemplo, de los 5 bloques que les dije que me gustaría que pasara en Corea. He estado trabajando en un proyecto que se llama, en una serie que se llama Onda, sigo trabajando en ella, me parece muy importante. Habla de esto que les he hablado, de que me parece que siento que la piedra, como también lo dicen los indígenas, son acumuladores de memoria ancestral. Ellas son las abuelas de la tierra, digamos, saben lo que ha pasado alrededor de ellas durante milenios. Y esta serie de Onda habla de esto, habla de la capacidad de las piedras de acumular, ¿no? Y tiene que ver con la investigación, no mía, que leí una investigación muy seria sobre la capacidad de los materiales de las piedras para acumular vibraciones y frecuencias e información de esa clase, y pues una parte artística también, que es la interpretación de eso en la piedra. Y, y sigo trabajando una serie que vengo trabajando casi desde el 2017, que se llama Dar a Ver, y y habla sobre sobre la estética de las piedras, sobre la estética de las piedras, sobre cómo diferentes materiales tienen diferentes maneras de romperse, de ser naturales, ¿no? Cuando tú ves una geografía y un paisaje distinto, digamos el cañón del Chicamocha, esas paredes tan hermosas que tiene de piedra que parecen absolutamente cubistas, es porque la piedra tiene una manera de romperse específica que no tiene un mármol que está en la anta, que es un mármol blanco que se deja rozar por el agua, y lo que hace son como filitos y como ondulaciones, son cosas distintas. Y en esa experimentación, digamos, he estado estos últimos años, sigo trabajando mucho en esas. Tengo series nuevas pequeñas, pero en realidad esas dos series me han llamado mucho la atención. Dar a Ver y, y Onda. Eh, Fernando, Rafael Saavedra entró no desde el principio, y eso ya lo habías comentado, pero Sí. él le gustaría saber a qué edad tuvo conciencia que quería ser escultor.
Rafael, a los 22 años, creo yo. A los 22 años pude hacer la unión entre lo que había vivido y lo que quería vivir. En mirar para atrás y decir, miércoles, pero sí, pareciera que la vida me puso todas las herramientas en la mano y no me había dado cuenta sino hasta ahorita. No solo las herramientas, sino el gusto, es que era una cosa increíble. En ese momento me di cuenta que era lo que quería hacer, no había otra cosa. Cuando decidí hacerlo, cuando lo encontré, el resto de cosas de la vida desaparecieron de mi vista. Entonces, digamos que a esa edad fue que ocurrió la magia. Elena, se nos está pasando una pregunta. Aquí Jairo Loaiza dice, ¿te hubiera gustado haber sido escultor en la época de Miguel Ángel? A mí me hubiera gustado ser escultor en cualquier época. Y me gustaría volver a ser escultor si muero y vuelvo a nacer, yo creo. Sí, me hubiera gustado. De hecho, el primer año bueno, lo digo, digamos técnicamente, el primer año de escultura lo hice a mano con este maestro que le digo, era parte de sus exigencias. El primer año tenía que tallar a mano solamente, tenía que encontrar la piedra y encontrarla solo con cinceles, sin ninguna máquina, y puliendo con piedras abrasivas a mano, todo a mano, como si estuviera en el Renacimiento. Eh, Me parece, pero me parece que me encanta vivir esta época, aparte, a pesar de lo convulsa que resulte y de lo particular que sea todo lo que está pasando. Me parece bellísimo porque la cantidad de información y la cantidad de posibilidades y de ideas que llegan y la cantidad de información que puedes ver de otra gente, esa nutrición creo que no la no la habían tenido los artistas en ninguna época de la historia. Poder ver artistas en la palma de tu mano, artistas de Japón que están haciendo en el momento, artistas de cualquier parte del mundo que están haciendo, entenderlo, procesarlo y poderlo aplicar en lo que estás haciendo, poder ver eso que está pasando, es magnífico. Creo que es un privilegio vivir esta época también. Jimena Álvarez dice, me encanta oírlo hablar con esa pasión sobre su trabajo de escultor. Gracias por hablar sobre escultura. Es difícil oír esta clase de comentarios. ¿Es una pregunta? No, dice, es como un comentario, oírlo hablar con esa pasión sobre su trabajo de escultor. Gracias por hablar sobre escultura. Casi nunca oigo a un escultor hablando. ¿Por qué? La atención esa pregunta de ella, ese comentario de Jimena Álvarez. Sí, yo no sabría, no sabría. Hay gente que es difícil, o sea, yo siento que he tenido mucha suerte, o sea, me he sentido muy querido como escultor, ¿sí me entiendes? Para mí eso ha sido bello para mí, lo que te digo, cuando Rosabel me dijo que había que estaba una obra en la colección, esa ha sido mi experiencia, a mí me he sentido querido como escultor. A veces, claro, a veces hay dificultades con obras, muchas, y con obras nuevas que pues la gente no ha digerido todavía, pero en general ha sido amable el mundo conmigo con respecto a la escultura. He entrado en las galerías que he querido entrar, me han aceptado, he hecho estos proyectos grandes, o sea, entonces mi manera de hablar corresponde a lo que me ha tocado vivir como escultor, ¿no? Claro. Hay gente que le ha tocado un camino mucho más duro, ¿no? Un camino en el cual en realidad no ha sido entendido,
le ha costado mucho trabajo entrar, le ha costado mucho trabajo vender su trabajo, ver los frutos de hacer algo y venderlo, y eso es difícil. O sea, yo siento que eso para mí sería terrible. Yo creo que por eso es que a mí no me han dado eso. No sé si podría, no sé si podría soportarlo, pero eso debería ser. Yo hablaría distinto de la escultura de pronto si mi vida fuera, si mi camino habría sido otro, ¿no? Es muy entendible. Bueno, ¿y tienes colección de tus esculturas o no tienes en tu casa? ¿No tienes? No tengo. ¿De las que no quieres deshacerte? De las que no, en realidad, mira, no, yo no sé, nunca lo sentí, nunca sentí que no quisiera que se fuera ninguna escultura. Hay esculturas que me parecen a mí buenísimas, que me encantan, pero las hago, pero no, insisto que yo creo que no las hago para mí. Y en eso yo creo que como más, y en eso, digamos, entra mi personalidad, yo creo que de diseñador o simplemente que no estoy apegado a ellas. Las hice para que existieran en el mundo, ¿no? Las hice para que se fueran, para que otra persona viera lo que yo había hecho, para que otra persona que se interesó en esa idea la tuviera. Y no tengo, y obras en mi casa mías, tengo un par de cositas chiquitas, pero generalmente no tengo obras mías, no sé por qué. Hoy cuando íbamos a hacer el Facebook Live, me preguntabas, no, pero si una que tengas por ahí, que nos muestres, mira, no tengo, qué pena, no tengo obras en mi casa, y yo en realidad no sé por qué, no, tampoco he andado mucho en la cosa de por qué no, pero me parece que es porque paso todo el día en el estudio entre ellas, paso todo el día en el estudio, todos los días, y las miro y las remiro y les paso por el lado y les vuelvo y les paso por el lado, y las tengo cuando almuerzo y cuando descanso, y cuando llego a la casa yo creería que no quiero ver más eso, ¿no? Que creería que quiero entrar a otro lugar donde mi mente esté en otra situación, en otro universo. Creo, no sé, de pronto. Sí, seguramente. Así es. Bueno, espero que pronto podamos ir a tu taller, ahí a Pero chismear claro, con esas cosas. pero súper Interesante hablar bienvenido. contigo. Yo sí lo conozco. Sí, señora. Listo, Elena. Gracias. Sí, Es un gusto tenerte aquí con nosotros en el Facebook Live de Colombo. Espero que tengamos muchos likes y ingresen muchas personas a ver tu conversatorio. No, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ay, muchas gracias gracias. a ustedes. Muchas Muchísimas gracias. Qué rico estar hablando un ratito con ustedes. Bueno, adiós, adiós. Chao, que estén Bye. muy bien. Chao, hablamos Chao. pronto. Ay.